televisión en nombre de Tecnosports, tecnología deportiva. Ven al Dynasty. Presenta. En la Federación Venezolana de Fútbol se realizó la reunión anual de comisiones regionales de futsal, memoria y cuenta, y así como también de planificación, evento que tradicionalmente ya sirve como el marco para entrega de los premios y reconocimientos a toda la familia del fútbol sala venezolano. Repasemos los eventos más importantes del último año en el marco de nuestra modalidad. El año de 2016 trajo para el futsal venezolano crecimiento y evolución, dejando hitos importantes para la historia de nuestra modalidad. En el primer trimestre del año, CONAFUTSAL implementó por primera vez la Liga Superior de categoría Sub-20, donde los 8 principales clubes de futsal del país rivalizaron para dar espacio a las nuevas perlas de nuestro deporte, en una justa, brillantemente ganada por el Caracas. Este evento no solo sirvió para darle minutos a un núcleo de jóvenes que luego serían protagonistas para la estrella absoluta del rojo, sino que permitieron el fogueo para muchos sub-17 que después, con la vinotinto de la categoría, lograron un meritorio tercer lugar en Brasil en el primer suramericano de la edad implementado por Conmebol. El evento proyectó internacionalmente al varguense Carlos Espínola, que en meses posteriores daría el salto al famoso Lazio de Italia. La Liga Nacional cerró una edición más en formato élite de 16 equipos, en 4 llaves geográficas, que proyectó al Portuguesa Futsal a los primeros planos del futsal criollo. Se reactivó la Liga Nacional Femenina con disputada competencia, en la que finalmente Estudiantes de Guárico finalizó vencedor. La justa le dio impulso para lograr un inédito e histórico segundo lugar en la Copa Libertadores de América para clubes femeninos, sorprendiendo a todo el continente. La Liga Superior siguió consolidándose como evento élite de nuestra modalidad, disfrutando de un número récord de transmisiones en directo por Meridiano TV. Hoy, Bucaneros vencedor. Así es, 7-4 fue el resultado final. Antonio da Silva y su servidor Edgar Soler. Nos despedimos desde el Domo José María Vargas de La Guaira. Será hasta la próxima, amigos. Feliz tarde, feliz domingo. Esos días que me hicieron volar, tuve que llorar, sufrir y pasar. En mi almohada el dolor que me da. Al fin te das cuenta que has jugado contigo. Lo que aquí se hace recibe su castigo. Se ha ido con otro y le ha pasado lo mismo. Ahora que regresas, bien claro te la explico. Te digo bye bye, chao sayonara. ¿Cómo quiere que le digas que ya no quieres nada más? Permitiendo al Caracas acabar con maldiciones y conseguir su primera estrella. El señor Rafael Almarza, en representación de la Federación Venezolana de Fútbol y la Comisión Nacional de Fútbol Sala, por supuesto la Asociación Futsal Venezuela, le entrega la copa al Conejo Moreno, capitán del Caracas, campeón Caracas. Caracas es el nuevo monarca de la Liga Superior de Fútbol Sala de Venezuela, edición número 6, año 2016. Caracas es el campeón y ustedes lo escuchan celebrando.
El segundo semestre volvió a ver el accionar de la Liga Nacional, pero en su torneo clausura, que consagró a Guaraos del Delta, estableciendo el equipo deltano un inédito y merecido tricampeonato. 2016 cerró con otro triunfo vinotinto, ahora en la categoría sub-20, donde Montevideo fue testigo de un tercer lugar para los nuestros y del liderato de goleo en la justa para el criollo Wilson Pichón Francia. El programa de talleres de formación para entrenadores continuó con éxito en varias ciudades del país, dirigido por los profesores Frederick Méndez y Milagro Infante, otorgando certificaciones en los niveles D, C y B, actualizando la malla curricular de cara a la certificación internacional de Conmebol para estrategas. Cona Futsal, trabajando siempre en pro del fútbol sala venezolano. Tecnosports te invita a la primera certificación internacional de instructores de spinning en Nueva Barcelona, en el gimnasio Bodytone, el más completo y moderno de Nueva Barcelona. Es tu oportunidad para obtener el certificado internacional de instructor de spinning que te habilita para dictar las mejores clases de indoor cycle del mundo, en más de 80 países y más de 35.000 centros oficiales. Inscripciones abiertas por la web www.tecnosports.com.be y los teléfonos 0412-241-9276 y 0414-370-7021. Tecnosports. Ven a Margarita. Ven al Dynasty. Al regreso, mucho más de Futsal TV.